poquito en esta temática. Vamos a ir introduciéndonos en esa temática. Les invito a buscar el Salmo 51. Se van a dar cuenta que este es el Salmo para los hebreos, es el Salmo 50. Y la liturgia de las horas, hoy lo rezamos, el primer salmo que rezamos, también aparece como Salmo 50, pero en la Biblia es ubicado en el Salmo 51. Muy bien. El numerito que está entre paréntesis corresponde a la numeración de la salmodia hebrea. Algunos salmos en el original hebreo están juntos. No es que se haya añadido, pero cuando se hacen las traducciones, algunos salmos que eran a lo mejor muy extensos y que de alguna manera como que variaban en temática, se vio bien que dividirlos y hacerlos como si fueran dos salmos distintos. Por eso es que ustedes se dan cuenta que siempre aparece en algunos salmos a partir del, no recuerdo de cuál, en adelante empieza a aparecer así un número entre paréntesis, ¿no? Precisamente por esa adaptación que se hizo, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos ese dato curioso, ¿no? Muy bien. Pues invito a alguien que nos quiera apoyar leyendo este Salmo 50-51, que nos introduce precisamente la temática de hoy. Vamos a hablar acerca del sacramento de la reconciliación, pero para hablar del sacramento de la reconciliación hay que entender dos realidades, al menos desde mi experiencia. La primera realidad es la realidad frágil, la vulnerable personal, ¿no? Como ser humano pecador, pero también la realidad grandiosa, misericordiosa de Dios, ¿no? Como a pesar de mi pecado, Dios me perdona. Entonces, por ahí, si me hacen el favor de leer el Salmo 51, por favor. Lo leo, padre. Sí, adelante, Lore. Salmo 51. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso, tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que se han quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se volverán a ti. Dios mío de mi salvación, líbrame de derramar sangre y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleites en los sacrificios ni te complacen los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios mío, no desprecies el corazón quebrantado y arrepentido. En tu buena voluntad, haz que prospere Sión. Levanta los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos de todo quemados, y sobre tu altar se ofrecerán becerros.
Está en silencio, Padre. Ajá. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien. Muchas gracias, Loren. Ok, entonces aquí, en este salmo en que hemos ocupado como introducción y oración al tema de hoy, vamos a distinguir algunos rasgos, fíjense. El primer rasgo que vamos a ir distinguiendo, que nos va a ayudar a la vivencia del sacramento de la reconciliación, es el dolor de haber ofendido a Dios. Es ese dolor que sentimos, ¿no? Cuando cometemos algún pecado, cuando cometemos alguna falta, es un dolor que muchas veces va acompañado de vergüenza, de algún sentimiento así de culpa a veces. Entonces, en esta dinámica de dolor, de haber ofendido a Dios, nosotros también debemos de entrar a la dinámica de poder confesárselo a Dios, ¿no? El pecado cometido se lo confieso, confesar la falta, ese sería como que el segundo rasgo, pero para que se pueda dar la confesión del pecado, debo de darme cuenta que Dios es compasivo. O sea, no quedarme en el hecho de solamente haber pecado, ni en el hecho de solamente haber faltado a Dios, sino también reconocer la compasión de Dios, reconocer su amor. Si no, pues se da solamente una dinámica de culpa, ¿no? Entonces, ese sería el segundo rasgo, ¿no? También hay algo importante que ahorita lo vamos a profundizar más en este punto, a partir de la otra cita bíblica que les voy a proponer también, seguramente la conocen muy bien, pero es el rasgo de la culpa, porque fíjense, hay que tener en cuenta, en una sana vivencia de la vida espiritual, es necesario que captemos el hecho de que la, la culpa no viene de Dios, la culpa en realidad viene del enemigo, ¿no? De Dios viene el sentimiento de haberle fallado, pero ese arrepentimiento, pero la culpa ya no le pertenece a él. Muchas veces en el confesionario yo me encuentro con personas que vienen a arrepentir de sus pecados, lo confiesan. Desde luego que Dios los ama, les tiene misericordia, pero después siguen con esa culpa. ¿Y qué es lo que hace la culpa? La culpa bloquea ese amor que, que, que Dios nos tiene, ¿no? Porque me siento culpable pues digo, pues sabes que no te merezco y me alejo de ti, te rechazo completamente, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Tener en cuenta esa distinción. Y por último, yo creo que el rasgo más bonito de todo esto es el reforzar la amistad con Dios, ¿no? Vemos este salmo que se adjudica a David, pues es eso, ¿no? David quiere recuperar la amistad que tiene con Dios. Entonces, son estos rasgos que podemos captar en este salmo que ocupamos como introducción a nuestro tema. Muy bien, pero en este tema, decíamos, vamos a hablar acerca del sacramento de la reconciliación. Hay muchas formas en las que conocemos este sacramento. Algunas personas le llaman la confesión, ¿no? Pero bueno, aquí hay que aclarar que confesión da a entender solamente un paso de cómo se lleva a cabo ese sacramento. A ver, ¿alguien se sabe los 5 pasos de una buena confesión? Si se lo saben, a ver, aprendan. Es pregunta capciosa, ¿eh? Me acuerdo del examen de conciencia. Ok, bueno. Ok, examen de conciencia. ¿Qué otro paso conocen? Después de que hacemos el examen de conciencia, estamos revisando a ver qué pasó, qué sentimiento surge. Lo dijimos ahorita en lo que mencionamos. Dolor. Arrepentirme de ellos.
Ajá, el dolor por los pecados, ¿no? Entonces, Ajá. ese dolor, ¿no? Luego, el tercer paso, Confesar los pecados al sacerdote. confesar los pecados al sacerdote. Luego, propósito de enmienda. Cumplir Y la penitencia. cumplir la penitencia, ¿no? Ahí están los 5 pasos de una buena confesión. Pero fíjense, entonces el nombre de la confesión, ¿a qué paso corresponde? Corresponde al tercer paso, ¿no? De tal manera que estamos excluyendo los otros 4, ¿no? Cuando decimos, no, pues voy a confesarme. No, espérate, es todo un proceso, no nada más confesarte. También implica sentir dolor por los pecados, hacer examen de conciencia, confesar los pecados al sacerdote, propósito de enmienda y cumplir la penitencia, ¿no? Entonces, para no caer en eso, porque también a veces le llamamos el sacramento de la penitencia, ¿verdad? Entonces, cuando decimos que es sacramento de la penitencia, hacemos igual referencia solamente a uno de los pasos de ese sacramento, que es el último, ¿no? Cumplir la penitencia. Entonces, el término que a mi parecer, obviamente no es del todo incorrecto que le llamemos penitencia o reconciliación, pero a mi parecer el término que más entra, que más abarca es el nombre de este sacramento sería la reconciliación, ¿no? ¿Por qué? Porque verdaderamente es un sacramento en el que experimentamos ese amor de Dios. Cuando pecamos, todo pecado es una transgresión a Dios, es un aborrecimiento a Él. Así, digamos, es el pecado más chiquito. No se trata de caer en un escrúpulo, ¿no? Pero si lo vemos así, sí podemos caer en la cuenta, ¿no? De que todo pecado es un rechazo al Señor. A veces pecamos por fragilidad, por por vulnerabilidad, ¿no? Por circunstancias. Sin embargo, el hecho es de que el pecado ciertamente me aparta de Dios, rompe mi amistad que hay con Dios. Entonces, cuando se rompe la amistad, tiene que haber una reconciliación. Tiene que volverse a fortalecer el lazo que nos une, ¿no? Por eso es tan hermoso este sacramento. A mí, de manera personal, puedo decir sin alardear y presumir de esta circunstancia, pero a mí me gusta mucho confesar. La verdad, cuando puedo, pues ahí estoy y sí me gusta dedicarle tiempo, ¿no? A veces hay personas que más que necesitar un- una, una confesión de sus pecados, a veces necesitan platicar, ¿no? Pero eso es parte de un todo, ¿no? A veces por el tiempo, pues sí, tenemos que ir como que midiendo, pero puedo decir como confesor que me gusta bastante administrar ese sacramento y también como penitente me gusta recurrir a este sacramento. Mm, yo créame que he tenido muchas muy buenas experiencias del sacramento de la reconciliación, porque me ayuda a sanar muchas cosas, ¿no? Cuando hay veces que tengo circunstancias en mi vida, ¿no? Que a lo mejor son tristes, son vergonzosas, etcétera. Sé que puedo llegar ahí ante el sacerdote, porque luego me da risa eso, porque luego los niños del catecismo, cuando me preguntan que si yo me confieso, ¿no? Han de creer que yo me confieso yo solito, ¿no? Piensan que, pero no, o sea, si tengo que ir ante el sacerdote, porque ahí está Jesús misericordioso. Y además de eso, del perdón de mis pecados, también hay una restauración de mi vida, ¿no? En el sacramento de la reconciliación muchas veces me he espejeado, ¿no? Me he visto un espejo y me he dado cuenta, ¿no? De muchas cosas que necesito corregir, de muchas cosas que necesito seguir avanzando, ¿no? Entonces, no solamente es el hecho de perdón de los pecados, sino también de restaurar la vida, ¿no? Y van saliendo muchas cosas. Me voy conociendo mejor también. En muchos casos hay muchas veces que creemos nosotros conocernos, pero realmente el camino de reconocimiento, pues, depende de Dios, ¿no? Nos podemos creer que lo conocemos, pero que nos conocemos todo, pero solamente Dios nos conoce perfectamente y plenamente. Entonces, un medio para este camino de
conocimiento y reconocimiento, pues es el sacramento de la reconciliación. También me ayuda a conocer quién es Dios, ¿no? No solamente me conozco a mí mismo, sino también conozco quién es Dios. Sé que, porque muchas veces tenemos la idea de un Dios así lejano, ¿no? Y aparentemente, o sea, nosotros cristianos que vamos caminando, discípulos, vamos conociendo a Dios, vamos experimentando, pero a veces seguimos teniendo la idea de ese Dios lejano, ¿no? Como si fuera un Dios que está allá en el cielo indiferente, ¿no? Que no nos escucha, que no está atento a las circunstancias nuestras, pero no es así. En el sacramento de la reconciliación, de una manera muy especial, esto lo experimentamos de muchas formas, pero en el sacramento de la reconciliación, de una manera muy especial, descubrimos a este Dios cercano, a este Dios que no es un juez, ¿no? Sino que es un Padre amoroso. No es un juez que está esperando ahí con el hacha afilada para, en cuanto llegue este pecador, vamos a volarle la cabeza, ¿no? No, es un amigo que estaba esperando en su corazón, con ese corazón de amigo, ¿no? Esperando que su amigo regresara y reconciliarse con él, ¿no? Y descubrir esa dimensión de Dios también es algo bellísimo, ¿no? Que podemos experimentar en el sacramento de la reconciliación. Repito, de una forma particular, esto lo puedes descubrir en otros medios, desde luego, por ejemplo, en la misma dirección espiritual o en la Eucaristía, ¿no? De una manera también bellísima, pero en el sacramento de la reconciliación, pues se da esta circunstancia. Históricamente, el sacramento de la reconciliación no siempre fue como lo conocemos, ¿no? Anteriormente, lo que se creía o se estilaba era que en el bautismo, obviamente, sabemos que se borran todos los pecados. Eso es lo que hacía mucha gente. Primero, el bautizado procuraba ya no volver a pecar, se bautizaban grandes, ¿no? Entonces, una persona que era bautizada procuraba no volver a pecar, fíjense. Las comunidades cristianas estaban marcadas por esta espiritualidad, y si alguno caía, tenía que hacer algunas penitencias, eh, algunas muy fuertes, otras dependiendo del tipo de pecado, y para purificarse. O había quienes mañosamente pues esperaban hasta el último momento de su vida para bautizarse, ¿no? Ahí tenemos el caso de este emperador Constantino, ¿no? Lo conocemos, sabemos, ¿no? Que fue el que hizo oficial la religión cristiana, ¿no? El imperio. Dicho sea de paso, no se bautizó como católico, se bautizó como arriano, ¿no? O sea, también un dato histórico, pero hasta el último día, ¿no? O sea, se esperó a morir para ya morir sin pecado, ¿no? Muy mañoso el hombre. Pero dado esto, en el ambiente monástico, este ambiente que resulta ser muy rico para la iglesia, empiezan a darse prácticas de la reconciliación y empieza a irse forjando este sacramento que nosotros conocemos, ¿no? Porque anteriormente las confesiones eran públicas, ¿no? Yo me confesaba públicamente mis pecados y entonces la comunidad decía si recibía el perdón o no, o qué tipo de penitencia tenía. Pero poco a poco se va dando este paso, ¿no? A ese encuentro personal con Dios. Bueno, sin más historia, vamos a pasar a la parte fuerte de este tema, bueno, la que yo considero la parte fuerte. Busquen, por favor, en su Sagrada Escritura, en el Evangelio de Lucas, esta cita la conocemos perfectamente bien, y seguramente estaban así, ya sé cuál es. Es el capítulo 15, versículo 11 al versículo 32. Repito la cita, Lucas 15, 11, 32. Y quien la vaya escuchando, quien la vaya encontrando, perdón, se me cruzan ahí las palabras todavía, no ando al 100 en cómo se llama,
acá la ardillita, pero sí me ha pasado varias veces. Si la tenga, la dice, por El hijo pródigo, padre, adelante, doña Martita. del Evangelio según San Lucas. Jesús continuó. Había un hombre que tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre: dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y el padre repartió sus bienes entre los 2. El hijo menor juntó todos sus haberes y unos días después se fue a un país lejano. Allí malgastó su dinero llevando una vida desordenada. Cuando allá había gastado todo, sobrevino en aquella región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad. Fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar, que lo envió a su campo a cuidar cerdos. Hubiera deseado llenarse el estómago con las bellotas que daban a los cerdos, pero nadie se las daba. Finalmente recapacitó y se dijo: ¿cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra mientras yo aquí me muero de hambre? Tengo que hacer algo. Volveré donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus asalariados. Se levantó, pues, y se fue donde su padre. Estaba aún lejos cuando su padre lo vio y sintió compasión. Corrió a echarse a su cuello y lo besó. Entonces el hijo le habló: Padre, he pecado contra Dios y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores: rápido, traigan el mejor vestido y pónganselo. Colóquenle un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies. Traigan el ternero gordo y mátenlo. Comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercaba a la casa, oyó la orquesta y el baile. Llamó a uno de los muchachos y le preguntó qué significaba todo aquello. Él le respondió: tu hermano ha regresado a casa y tu padre mandó matar el ternero gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hijo mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió a suplicarle, pero él le contestó: hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes. Y a mí nunca me has dado un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Pero ahora que vuelve ese hijo tuyo que se ha gastado tu dinero con prostitutas, haces matar para él el ternero gordo. El padre le dijo: hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero había que hacer fiesta y alegrarse, puesto que tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Oh, pero qué hermosa lectura, ¿verdad? Creo que el Evangelio es una de las más bonitas y no por nada es de las más célebres, ¿no? De las que más conocemos. Bueno, quiero entrar para la reflexión haciéndoles una pregunta. O sea, la reflexión de este texto y conectarla con el sacramento de la reconciliación. La pregunta que les voy a hacer y que no me van a contestar nada más, es para pensarla, es la siguiente. ¿Hace cuánto tiempo no te confiesas? ¿No te reconcilias con el Señor? O ¿hace cuánto tiempo o cada cuánto lo haces? ¿Por qué empiezo aquí? Bueno, esta pregunta generalmente cuando hago este tema lo trato la pongo al final, pero en este caso quise empezar por ahí porque les puede pasar un fenómeno que nos pasa, me incluyo, muchas veces a los servidores, a los que estamos muy cerca del Señor, en el sentido del servicio, ¿no? Que poco recurrimos al sacramento de la reconciliación, sea por vergüenza, de decir, bueno, es que el Padre me conoce, y, no, hombre, y me espero hasta que venga otro Padre
¿no? No digo que le hagan así, ¿no? Pero no digo que pase aquí, ¿verdad? Pero pues pasa en algunos casos, ¿no? Espero hasta que venga otro padre, porque es que el padre Silvio me conoce, el padre Sergio va a ver y va a decirme, ¿no? Puede ser una cierto morbo o vergüenza, puede ser un aspecto, a lo mejor, una concepción mala o errónea de nosotros, ¿no? Creer que no tenemos ningún pecado, ¿no? Hoy en la homilía lo decíamos, ¿no? Como a veces creemos, ¿no? Que estamos así, y es que no, yo no tengo ningún pecado, ¿de qué voy a confesar si nunca he matado, nunca he robado, ¿no? Nunca he hecho esto? No, espérate, reflexiona más, fíjate por dentro, ahí no has matado, pero seguramente tienes algún rencor o alguna envidia, no has robado, pero seguramente también hemos alguna vez calumniado a alguien, etcétera, ¿no? Entonces, o ha hecho perder tiempo, no sé, no has robado dinero, pero has robado tiempo, has robado a la persona la confianza, etcétera, no sé, muchas cosas. Entonces, eso, ¿no? A veces, ¿y por qué digo esto? Aquí nos pareceríamos en este caso, nos pareceríamos al hijo mayor, ¿no? Porque estamos en el ambiente de la gracia, en el ambiente del cercano al Padre, y no aprovechamos esa gracia, ¿no? No aprovechamos ese amor. Y les decía, yo me incluyo porque a veces en el ambiente, ¿no? Me acuerdo desde el seminario, era difícil, ¿no? Tal vez recurrir al sacramento, a la confesión, y el padre de Rafael Orozco, él iba cada 8 días al seminario los martes, ¿no? Y bueno, pues eso, ¿no? Aquí ya desde el principio, poniendo una forma práctica, yo te recomendaría que lo hagas seguido. Tampoco caer en un extremo escrupuloso, ¿no? De decir, bueno, cada 8 días, digo, si quisieras hacerlo todos los días, no estaría mal porque todos los días pecamos, ¿no? Pero eso ya sería como una cuestión escrupulosa, ¿no? Pero sí plantearte de una manera así, consciente, a ver, cada mes, cada 2 meses al menos, ¿no? La iglesia nos dice que una vez al año, pero creo que sí sería una cuestión muy saludable, no hacerlo recurrentemente, ¿no? Cada mes, cada 2 meses. Entonces, esa sería como la nota para ir metiéndonos, ¿no? A la práctica del sacramento. Y si se dan cuenta, empezamos comparándonos con el hijo mayor, ¿no? El hijo mayor que está cerca del padre, que, que, que está ahí, pero que no aprovecha la gracia de estar cerca del padre. Deja pasarlo, nunca, el hijo le está reprochando al padre que nunca le ha dado un cabrito para comérselo con sus amigos, y el padre casi que le dice, bueno, es que tú estás conmigo, puedes agarrar el cabrito cuando tú quieras, ¿no? Es que no, esto y eso, bueno, tú estás aquí, eres servidor, pues aprovecha, ¿no? Nadie te va a decir nada, no tengas vergüenza. Yo creo que es hasta un don, ¿no? Y yo sí es parte de Dios. Se nos olvida, bueno, a mí sí se me olvida, pero la gente, padre, ¿se acuerda que le dije alguna vez? Yo así como que, ajá, sí, no me acuerdo de nada, o sea, se nos olvida, o sea, tanta gente, ¿no? Pero bueno, sería el primer dato. Luego, vamos a ir viendo entonces cómo se va dando la dinámica del pecado aquí. Pues está muy interesante, ¿no? Desde el principio, vemos cómo la palabra nos presenta a los dos hijos, pero uno de ellos le pide la herencia a su padre. Aquí les hago la pregunta, esta si quieren pueden contestármela. ¿En qué momento de la vida familiar es cuando se reparten las herencias? ¿En qué etapa de la vida familiar? En la muerte del familiar. Exactamente, ¿no? Cuando se murió el papá, es cuando, o la mamá, es cuando se reparten las herencias. Ahí vienen los pleitos, ¿no? Muchas veces. Porque la herencia no era la que yo esperaba, o mamá la repartió mal, o papá la repartió mal, etcétera. Ok. Sin embargo, en el contexto bíblico, sí había una ley que permitía al hijo poder solicitar la parte de la herencia que le tocaba. O sea, en este caso, este chavo está actuando legalmente ante la ley de los hombres, ¿no? Pero ante la ley de Dios está teniendo una ruptura. Por eso vemos que esta ruptura es fuerte, ¿eh? Porque a lo mejor legalmente aparentemente está bien, no está cometiendo ninguna clase
de delito ni de pecado. Puede ser ahí engañoso el asunto, porque nosotros igual, a lo mejor legalmente, ok, no estoy transgrediendo nada, la estoy llevando bien. Sin embargo, sí se transgrede algo espiritualmente. Regresamos a la palabra de hoy en el Evangelio, ¿no? A lo mejor nunca hemos matado, legalmente estoy perfecto, pero de fondo sí tengo rencores, tengo odios, etcétera, ¿no? Entonces, existe esa ruptura con el Padre. El hijo hace uso de su derecho de exigir la herencia en ese momento de la vida, aún estando en vida su padre, pero lo interesante es que este hijo se va, y lo otro es que se va a malgastar todo, ¿no? Se aleja de él. O sea, hay como que una acción de aborrecimiento, una acción de enemistad. Cuando alguien no te cae bien, cuando alguien no lo soportas, no sé, te alejas de él. Entonces, vemos esa acción aquí expresada. Este hijo, eh, ok, no rompió, no transgredió ninguna ley, pero se aleja y se va y a malgastar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vemos esta acción, ¿no? De separación, de ruptura. Y aquí entonces empieza lo que tengo que tener en cuenta del pecado, ¿no? Es una ruptura, es un alejamiento de Dios. Así sea el pecado más simple, más sencillo, ¿no? Siempre va a implicar una ruptura, un alejamiento con alguien que nos ama. Pues Dios principalmente, muchas veces también son las personas que nos rodean, y a veces también nosotros mismos, hay esa fracción. Bueno, cuando el hijo está lejos, empieza a malgastar todo. Una vez que se le gasta todo, experimenta algo que creo que tú y yo lo hemos experimentado y lo sabemos muy bien. O sea, el pecado no nos llena, ¿verdad? ¿Quién puede decir que se siente pleno? Ah, me siento pleno de haber cometido esto, ¿no? No, al final del día, el pecado, por muy placentero que sea, porque hay pecados a lo mejor que hasta nos gusta, ¿no? Resulta placentero. Una venganza, una cuestión eh, de pecado de afectividad, ¿no? Etcétera, ¿no? O el tema de la impureza. Puede ser que hasta sienta yo cierto placer, sin embargo, no, al final del día no provoca plenitud, siempre nos deja vacío. Entonces este hijo empieza a experimentar esa hambre, ese vacío, esa necesidad de Dios, esa necesidad de regresar al Padre, ¿no? Y cae tanto en la miseria que incluso hasta se ve humillado, ¿no? ¿Cuántas veces por nuestra vida de pecado hemos estado así hasta humillados, ¿no? Avergonzados? La humillación más grande, ¿cuál es? Cuidar cerdos, ¿no? Este signo de esclavitud egipcio, ¿no? Es un signo súper vergonzoso, y además no tener nada que comer y todavía desear la comida de los cerdos. O sea, qué vergüenza, qué vacío andaba experimentando esta persona que lo vive así, ¿no? Entonces, en medio de este vacío, en medio de esta necesidad de Dios, de regresar, donde empieza a reflexionar y dice estas palabras tan elocuentes, y lo digo entre comillas, porque te les voy a explicar por qué. Tan elocuentemente dice, bueno, ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre, pues no les falta nada, y yo aquí estoy deseando llenarme con las algarrobas de las bellotas que comían estos cerdos, ¿no? Entonces dice esta frase, entonces eh, recapacitó y dijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros. Ok, vamos a analizar un poquito esta frase. Lo primero es, fíjate, lo primerito que dice ahí, él recapacitó, él reflexionó. Vamos a decirlo así, espero no se entienda mal, pero entonces, ¿qué significa reflexionar? ¿Tú sabes de dónde viene esa palabra reflexionar? Es un releer, ¿no? Un volverse a sí mismo. Cuando nosotros nos volvemos a nosotros mismos, aquí podemos hablar entonces de una primera conversión. Por eso le decía, no me lo tomen
así tan literal, solamente para expresarlo. La primera conversión hacia quién es, hacia mí mismo. Tenemos la mirada así, el foco hacia allá, hacia afuera, pero hay que volver la mirada hacia nosotros mismos. Este hombre reflexiona, recapacita, vuelve a sí mismo. Y entonces surge ese sentimiento de arrepentimiento. Es cuando se arrepiente, busca Oye, volver al Padre. Adelante. oiga, Eligio. tengo una pregunta. Pero esa reflexión basada en este texto, reflexión viene cuando se analiza, como dice usted, de esa capacidad de reflexión, pero es porque ya se está viviendo una situación compleja. No se recapacitó un poco previo hasta que ya llegó hasta de cierta manera, hasta cierto límite. Si En no el hubiera caso llegado del hasta texto, en caso del texto, ajá. Si no en el caso del no hubiese texto, llegado, desafortunadamente uno no hubiese llegado, o ahí en el texto dice no, que no llega a ese, pues cómo viene la reflexión si no yo tocó tope. Entonces, esa experiencia hizo que reflexionara, pero fue la experiencia ya de una de experiencia una ruptura, bastante un muy vacío. dolorosa, muy fea, ¿no? Aquí a eso iba a pasar ahorita, ¿no? O sea, es la acción primera de recapacitar, y tengamos o no tengamos una circunstancia de tocar fondo, ¿no? Este aspecto es importante tenerlo en cuenta. Por eso el primer paso de la confesión es examen de conciencia, ¿no? ¿Qué es? Pues ese ejercicio de reflexionar, de volver a mí mismo, ¿no? Recapacitar. Posible que no estemos viviendo una situación límite como este hijo, pero nunca debemos de perder esa capacidad y esa acción de reflexionar y recapacitar constantemente, ¿no? Ok, de ahí se dirige al Padre, va con ese pensamiento de volver a Él, con esa idea de he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no merezco ser llamado hijo tuyo, no trátame como un jornalero más. Y aquí viene entonces la acción de encuentro con el Padre. Este muchacho venía pensando así, pero este pensamiento, aunque pareciera tan elocuente y aunque muchos nosotros nos, nos identifiquemos tal vez con él, lo cierto es que es un pensamiento en el que no se alcanza a percibir todavía la misericordia de Dios. Él viene arrepentido, está arrepentido. Se dio cuenta de que no es lo mismo estar lejos del Padre que estar con el Padre. Sin embargo, no alcanza a percibir la misericordia del Padre. Está arrepentido, que te das cuenta la diferencia, ¿no? Entre estar arrepentido y creer en la misericordia de Dios. Entonces, él va creyendo que el Padre lo va a tratar como merece su pecado. Lo mínimo, pues ahora te mereces, ya no eres mi hijo, ya eres mi jornalero, ¿no? Sería lo justo, ya no, te voy a tratar como merece tu pecado. Pero la misericordia del Padre está más allá, no lo trata como merece su pecado. Y ahorita vamos a ver esa escena, ¿no? Cuando va llegando, dice la palabra, el Padre lo ve de lejos. Es la primera expresión que encontramos. El Padre de lejos lo ve y sale a su encuentro, ¿no? Esto está interesante porque si nos metemos en el texto, en cosas, ahora sí, nos metemos en el texto, en cosas que no dice el texto, pero que la está diciendo implícitamente, vamos a imaginarnos cómo vendría este hijo. Imagínate, sin haber comido, ¿no? Porque el texto nos dice que tenía hambre y que pues quería comerse las bellotas, pero no lo dejaban, ¿no? O sea, no había comido, ¿cómo habrá venido? Flaco, ¿no? Luego, pues vivía ahí, conocerlos, estaba cuidándolos. ¿Tú crees que iba a tener tiempo de asearse o o de arreglarse? Estaba todo desaliñado, desasiado, sucio, lleno de excremento, o sea, perdón por la palabra, de suciedad, ¿no? De los cerdos, porque ahí estaba. Entonces, eh,
el hijo no lo vio de lejos. A mí me ha pasado, no sé si les ha pasado, que de repente hay quien no nos conoce, de repente que me encuentro en la calle a alguien y el padre, la persona dice, ay, padre, no lo conocía. Es que no traía su traje de padre, ¿no? Nada por el hecho de andar vestido diferente, ¿no? O de repente alguien te deja de ver mucho tiempo y adelgazaste o engordaste, como en mi caso, y ya no nos reconocen, ¿no? Es que te veo más llenito, es que te veo más flaquito, ¿no? Entonces, esos casos, ¿no? O el hecho de dejarte la barba o hacerte un corte de pelo diferente, etcétera, nos cambia, ¿no? Pero el padre lo reconoció de lejos. Esto solamente es posible gracias a dos cosas. Y es bellísimo esto. Primero, al padre nunca se le olvidó la imagen de su hijo, quién era su hijo en realidad. Así viniera flaco, viniera sucio, viniera como viniera, el padre lo iba a reconocer, porque el padre tiene la idea clara de quién es el hijo. Y actualicemos a nosotros. Dios tiene la idea clara de quién eres. No eres tu pecado, no, eso no eres. A veces nosotros nos definimos por el pecado, por nuestras acciones. Y cuando llegamos a la reconciliación, espérate, eres el hijo de Dios, la hija de Dios que Él tanto ama, que Él tanto estaba esperando. Y con esto pasamos al segundo punto, o sea, ¿por qué lo reconoce también? Porque el Padre siempre lo estuvo esperando. O sea, aquí la escena nos dice que lo vio venir de lejos, quiere decir que el Padre, ¿dónde estaba? Está en la puerta. ¿Y por qué estaba en la puerta? Porque lo estaba esperando. Así está Dios con nosotros, está en la puerta esperándonos, sabiendo quiénes somos, ¿no? Nunca se les olvidó nuestro rostro. Y viene otros gestos más intensos todavía, ¿no? Sale a su encuentro, lo empieza a abrazar, lo empieza a besar, dice lo besó. Hay algunas traducciones que dicen que lo besó de pies a cabeza, ¿no? Lo abrazó y lo besó, dice aquí esta traducción. Pero hay traducciones que dicen que de pies a cabeza, ¿no? Lo besa. Y esto está interesante, ¿por qué? Porque muchas veces creemos que Dios nos tiene asco o que Dios nos aborrece por nuestro pecado y no es así. A Dios no le damos asco, no le da asco el pecado. Imagínate, venía lleno de suciedad este muchacho porque cuidaba cerdos, ¿no? Tan desagradable que es eso, ¿no? Quienes han vivido cerca de un chiquero o algo donde se crían cerdos, eso es desagradable, ¿no? Pero él, no le desagrada eso. Y este gesto de tocar con los labios, el besar es tocar con los labios la suciedad. Vemos, por ejemplo, la vocación de Jeremías, ¿no? Cuando el ángel se le aparece. ¿Y qué le dice él? Dice, es que soy un hombre de labios impuros, ¿no? Para ejercer la acción de Dios, lo primero que tiene que purificar son sus labios. Los labios son un signo de pureza, de intimidad. Entonces, el Padre su, eh, con su aspecto más íntimo, con su aspecto más puro, toca la impureza, la suciedad del Hijo. Eso también es bellísimo. Eso es lo que pasa en la reconciliación. Ahí Dios toca nuestra suciedad, el Dios santísimo, el Dios perfecto, el Dios sagrado, toca al Sergio vulnerable, sucio, caído, ¿no? Pecador, ¿no? Y así cada uno. Yo dije Sergio para no decir nombre de nadie, pero eso es así, ese es el sacramento de la reconciliación. Entonces, cuando el hijo le dirige sus palabras, que ya no merezco ser llamado hijo tuyo, el padre casi le dice, espérate, cállate, o sea, eres mi hijo, no eres mi trabajador, eres mi hijo, o sea, no le sigas, ¿no? Entonces, lo abraza, lo besa, lo reviste, le pone un anillo, un signo de dignidad, o sea, no estás ahí relegado, no tienes la dignidad que yo te doy, ¿no? Que yo te pongo ahí. Y hace una gran fiesta. Y aquí la palabra es constante en esto, ¿no? Constantemente nos repite que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente. Entonces, hay que distinguir entre la culpa y el arrepentimiento. La culpa, te das cuenta, no viene de Dios, porque la culpa sería lo después, ¿no?
después de que ya te reconciliaste, después de que ya viviste eso, está ahí bloqueada esa acción de Dios en nuestra vida. Entonces, reconocer su misericordia es muy importante para vivir la vivencia de ese sacramento. Bueno, se nos está haciendo un poquito tarde. Vamos a hacer algún ejercicio, algunas recomendaciones por ahí. Les pido que pongamos ahí atención. Les voy a poner este ejercicio. Además está entretenido. Fíjense. Vamos a primero a ponernos en el papel del Padre, el Padre misericordioso. Y vamos a ver los sentimientos, ¿no? Que vas a escribir, eso es como ejercicio. Vas a tratar de imaginártelo y vas a escribir qué sentimientos puede tener ese padre, ¿no? Tanto cuando se va el hijo, cuando toda la escena pero así enfocado en el padre. Y luego vas a escribir las formas en las que él expresa su misericordia, ya las hemos mencionado, pero eso imagínatelo y escríbelo. Ahora bien, después de ver esos gestos del Padre en el texto, ahora piensa en ti. Y te vas a preguntar, ¿qué tan misericordioso eres con las personas que te ofenden? Segunda pregunta, ¿hay personas que esperan tu perdón? Y tercera pregunta, ¿qué necesitas hacer para perdonar incondicionalmente a esa persona? Porque es uno de los aspectos más difíciles, ¿sale? Ahora, pasamos a la figura del hijo menor, la experiencia del hijo menor. Pregúntate, ¿qué tanto conoce este hijo el corazón del padre? Igual, imagínatelo. ¿Tú cómo crees que lo conocía realmente? Vemos en el texto que no lo conocía tanto, ¿verdad? Él se fue y regresa, pero no lo conocía tanto. Luego, ¿cuáles son las expectativas que tiene? ¿Y qué crees que sienta ante cómo lo recibe el padre? Ante el recibimiento del padre, ¿qué crees que haya sentido ese chavo, ese joven? Ahora apliquémoslo a nuestra vida. Pregúntate, ¿conoces bien? Ponlo en primera persona. ¿Conozco bien el corazón misericordioso de Dios? Y la segunda pregunta, ¿cómo busco su misericordia después de haberlo ofendido? Bueno, y con eso quedamos una buena reflexión para hoy. Ahora bien, les dije que les iba a dejar una película ayer, ¿verdad? Pues, ¿sabes? Para ya cerrar, no la vean hoy quizás, pero mañana. Les digo que le tienen que perder el amor a 3 horas, está larga, está bonita, me gustó. Está en Netflix, se llama El Irlandés. El Irlandés, ya a lo mejor ya la vieron, seguramente. Yo la vi de tiempo. Pero ahora véanla con esa perspectiva. Te das cuenta cómo, si ya la vieron, te platico un poquito el contexto, te das cuenta cómo la película es básicamente una confesión, el cuate está confesando. Pero ¿qué pasa en esta dinámica de confesión? Aparte que cuenta la historia, está muy buena, está interesante, pero ¿qué pasa? Que este hombre está arrepentido de lo que hizo y lastimó a su hija, lastimó a muchas personas, pues mataba y hacía muchas cosas muy graves, pero se está confesando, está arrepentido, pero no se siente perdonado. Entonces, esa reflexión nos puede dejar a nosotros, o sea, ¿qué tanto yo me siento perdonado después de confesarme, después de sentirme arrepentido y acercarme a Dios nuevamente? Entonces, eso le pasa a este hombre. Y lo demás es trama y lo pueden ver, pero bajo esta óptica le puede sacar otras cosas de otro tema, pero bajo esta óptica
nuestra vida a veces así estamos, ¿no? Pasan años que ya nos confesamos ya, pero o sea, me siento perdonado, o sea, me arrepiento, pero a veces no me siento así. Bueno, queridos hermanos, pues esta semana fue muy intensa, hubo mucho trabajo, gracias a Dios, pero bueno, vamos a terminarla con una oración. Estas preguntas pues sirven también para meditar, continuar la oración y prolongarla. Vamos a pedirle a nuestra Madre Santísima que interceda por nosotros. Decimos, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Pues si gustan, les doy la bendición. Sí, Padre. El Señor esté con ustedes. Con tu Y con tu espíritu. espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. 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 Bonita mañana, Dios les bendiga. Ya estamos. Gracias, Gracias, Padre. Padre. Igualmente, Dios le Dios le bendiga, bendiga, Padre. Padre. Muchas gracias. Recen por mí y yo rezo por ustedes. ¿Sale? Claro que sí, Padre, es un trato. Siempre. Gracias, queremos Yo sé que mucho. sí, yo sé que sí. Y yo también los quiero mucho, ¿eh? Un abrazo. Gracias, Padre. Dios le bendiga, Padre. Lo Queremos, quiero Padre, mucho. lo queremos, Padre, Padre, lo queremos. Y mucho, Padre, mucho lo queremos. Gracias, gracias. Yo también. Un abrazo, ¿eh? Bonito día. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Padre. Saludos, bye. Saludos. Ay, buen día, saludos. hermanita. Saludos.